Vamos a empezar entonces relajando el cuerpo, tratando de no pensar. Vamos a tratar de relajar el pensamiento, enfocándonos en la respiración. Vamos a meditar de esta forma. No empieza la caída. Venga, espera.
다 대원 되시스. 동행민들스. 혼자인들. Vamos a continuar meditando y vamos a pensar que uno desea ser feliz, no desea sufrir. 알아서 동행이 그 탐지로 타고 대외 그 탐지 주고 Tenemos que liberarnos de todas las causas de sufrimiento y tenemos que cultivar todas las causas de felicidad. 내일 알아서불린 나로 좋은 민심의 심전 탐지 대원 되게가 동행은 대화 짠짠이 상 Pensar que todos los seres humanos, junto con todos los seres de este mundo, solo desean ser felices y no desean sufrir. 내일도 대다 대화도 계획도 안 되는 점으로 때문에 교수 상반체가 대다라 동행이 그 탐지가 장난치 말로 저 교수 상에 두서가 참아된 인심이니까 제로 그냥 공수했어. Pensando de esta forma, meditar en amor, que es aquel pensamiento que desea que todos los seres tengan y experimenten la felicidad junto con las causas de la felicidad. El pensamiento de la compasión, que es que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento.
최소는 관람을 홈 상기 후기 관람 되죠. 김kim 상상 상기. 와, 어디서나 상기 최고 김주성과 상기 상기. 얘라니 뒤에는 장주가 봐도 아까 숨긴 상식. 장주성 소설 나와서 교육 연수 장 Vamos a tomar un momento para pensar sobre el refugio, pensar en las tres joyas, primero empezando por la joya del Buda. El Buda es alguien que ha eliminado absolutamente todos los defectos y es alguien que ha cultivado y desarrollado absolutamente todas las cualidades. Pensamos en el Dharma. El Dharma es aquella enseñanza impartida por el Buda mismo. Y pensamos en la Sangha. Cuando pensamos en la Sangha también pensamos en Buda. Por lo tanto, cuando pensamos en Buda, Dharma y Sangha, pensamos siempre en el Buda. Y pensamos, reflexionamos, de que desde el día de hoy hasta el momento en el que nos iluminemos, voy a tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Y por lo tanto, tomando refugio, yo misma voy a eliminar todos los efectos y voy a desarrollar absolutamente todas las cualidades. Meditar de esta forma, pensando en lo siguiente.
página 98 abajo. Estamos en la estrofa 86, que tiene como título "Es lógico desdeñar las propias negatividades, pero es ilógico tener envidia hacia las cualidades de los demás". Y lo que en breve este verso nos indica, nos explica, es que nosotros ya hemos cometido y acumulado muchísimas negatividades y por lo tanto es correcto, es adecuado arrepentirse y es incorrecto el sentir envidia y celos hacia los demás. La estrofa en sí dice: sin mencionar el no tener remordimientos por las negatividades cometidas, mente, ¿por qué deseas competir con otros que han realizado acciones meritorias? Da kyuni da nyeba mitobi gyu ngwen rangi le chabales nyangan me ba maseji pena marazo lo dile yare sosu meze dige nala la koe tunjin sosu la koe ge tene sosu la nyeba to kwenye chenge tene tunbi genji yarwa tunbi genji sosu la rangi yarwa marabacha 다 말아봤디 마토베디 규데 가래서 디 이제 규데 가르치느라 말아봐라 소스로 고양이 되게 소스로 튕기기도 그것도 고양이 때문에 그게 이거만 나한테 나라기부터 가르치느라고요 말했어. Pensemos que para existir, para sobrevivir en la existencia cíclica necesitamos ciertas condiciones que nos permitan sobrevivir y permanecer vivos. Sin embargo, pongamos el caso de que no conseguimos esas condiciones necesarias para sobrevivir, a pesar de que las necesitamos esas condiciones, sin embargo no las conseguimos. ¿Por qué? ¿Por qué causa, a través de qué causa, o cuál es la causa por la cual no conseguimos esas condiciones necesarias? Una de las causas es que tú anteriormente has acumulado muchísimas negatividades, has actuado de forma dañina muchas veces. No solo eso, sino que no te arrepientes por esas acciones dañinas.
다 교화 맞춰 맞춰. 다 지체 되는 소송원에 나만에 다 소나미 없어요 말이에요. Por lo tanto, una de las causas por las cuales no conseguimos aquello que queremos y necesitamos es porque no te arrepientes de las acciones dañinas que has cometido anteriormente. En segundo lugar, no has acumulado suficiente mérito. 네. 다시 미션달라더니 진두르 딱 나길 어떻게 시키게 뒤통에 신기 편조가 나타나는 뉴스를 타도하고 지도 쓰라. No solo eso, sino que además eres una persona competitiva con los demás, si eres orgullosa hacia los demás y por lo tanto sientes envidia y celos hacia las buenas cosas que tienen los demás. 어디 지게 말했다. 나라도 되게 제대로 인도상 나라도 소소라 코에 튕기 가라고 그이나 나도 라기야 말했어. Y esto no es adecuado y tampoco es lógico. ¿Por qué? Porque a través de esta actitud, a través de esta conducta, no vamos a conseguir las condiciones necesarias para sobrevivir en la existencia cíclica. 제가 들어라. 소소라 시부지 코에 얘네 소소라 개심부 시부지 봐. 소소라 코에 튕기지 고개 여봐 얘네 싸우는 그런 탑시 민도 있으시라. 탑시 제수는 라는 데서라데 어디 그 상이야. Por lo tanto, cuando haya algo que necesites, que realmente estés necesitando y no lo consigas, es porque no estás aplicando el método adecuado. Tienes que pensar en estas causas, que estas son las causas por las cuales no estás pudiendo conseguir aquello que estás necesitando en ese momento. 차도 쌈봤어야 된다. 맛있게 쌈봤어야 돼. 할 레벨 잘했어. 소소라 사람 싸고 그게는 아무 시에나 차도 쳐야나 마체체 봐. 봐야 탑시 좀 그랬어. Por eso estas dos mentes, la mente de los celos y la mente del orgullo, son dos mentes muy negativas. Y es por eso que si realmente queremos acumular méritos, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que empezar por eliminar los celos y por eliminar el orgullo. 소속의 대비 소속의 내가 주의해줘야 다 소속의 소소라 코에 단 내가 주의해줘야 다 내가 주버 체계 될라 내가 주버 체계로 다 소속의 내가 주버 체발라 그냥 신다게 다시시 계시기도 계시 계체계다 다시 체계지 이거 봐 이나야 될라 홍초가 이거 말이야. El siguiente verso, la siguiente estrofa, explica una situación donde uno desea algo, necesita algo, sin embargo hay otra persona que está obstaculizando ese conseguir aquello que deseo. Pero lo que menciona en la estrofa es que aún así no debo enfadarme con esa persona. 대라 독사지 중나 계란에 쌈바는 대라 독사지 중나 쌈에서 쌈을 주고 야래 이제 그 쌈을 끼워 있나 하청도 독사 차대기 그랬어 맞아 내 독사 시을 쌈이었네. Es además muy negativo el desearle a alguien que no nos cae bien que le pase algo malo. Si pensamos que le vaya mal, que le pase algo muy negativo. Si pensamos eso, ese pensamiento en sí es muy negativo y a través de él se acumula mucho karma negativo. 소소 내가 밑에라
두자지 주나 차 편도 가도 편도를 가도 됐어. ¿De qué te sirve y de qué forma te beneficia a ti ese pensamiento? Ese pensamiento que dice que le vaya mal a la otra persona. 됐어요. 아도스다. 지에디네 소소게 내가 소소게 다들 내가 주나. 소소게 내가 watch서 미들한다. 미샤다들 내가 주나. 되네. 저한테라 가보시기도 소소게 발세 진행주는 캐라데라 콘라게도 이 캐라 빠져야 시아바이나 네네 소소 미가 왔텔라 내가 주나 저랑 가고 있는 가고 있어 계시 저랑 내가 책임 좀 봐이나 내가 공부시나 편도 감도 두서 제가 저걸 했어 봐. Sucede que cuando al enemigo le va mal o a la persona que nos cae mal lo pasa mal o recibe algún daño, nos regocijamos. Y cuando hay una persona o un ser que nos está dañando, nos enfadamos. Pero si realmente investigamos esa situación, ¿de qué tenemos que regocijarnos cuando a otra persona le va mal por mucho que nos caiga mal esa persona? ¿O por qué nos enfadamos cuando una persona nos hace daño? Si realmente investigamos esa situación y la analizamos, nos daremos cuenta de que no sirve absolutamente de nada. 먼저 단지 지당 상담하고 되게 많고 연구를 소소미가 어때서가 좀 되게 독자처럼 소소 가고 싶네. Por lo general, esto es una forma de pensar que abunda hoy en día en la mente de muchísimas personas. Que cuando una persona nos cae mal, si a esa persona le va mal, uno se regocija. ¿Hay personas que piensan así? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Tanto, es verdad. ¿Sí? Como alegrarse. ¿Casi todos? No. La tele está llena de programas de esos. Es así. 다들 계속 지게 소소라 빠셔 제바이나. 다들라 가서 남성로 만들어 봤어요. También por otro lado, cuando una persona nos crea algún obstáculo, enseguida nos enfadamos. también sí, ¿no? Eso sí. ¿Sí? Qué raro, ¿no? Sobrevivencia es la supervivencia. 제사가 너무 싼다. 수수 미가와 시에 미다 도착 주면 가오겠다. 된지기다. 초진의 기랑 가을선지. 초진은 8월 도착 준 거들은 그게야 봐. 수수 도착 주는 그게야 말아. 미 8월 도착 주는 그게야 봐. 된지가 상관이 가지러 와. Realmente, si lo pensamos, si a una persona que nos cae mal le va mal, por un lado nos alegramos, pero si a nosotros nos va mal, no nos alegramos. Realmente es un pensamiento muy malo. Porque en cuanto a uno le surge un pequeño obstáculo, enseguida nos enfadamos. Nos enfadamos hasta hacia nuestros padres. Si no sabemos controlar nuestro pensamiento, enseguida en cuanto surge algo nos enfadamos inmediatamente.
네 야야 삼로 담바이나 삼로 리스 담바이나 삼바냐고도 도로 왔어. Por eso tengo que pensar, yo deseo ser feliz y no deseo sufrir. Por lo tanto, debo cultivar las causas de la felicidad y debo abandonar las causas de sufrimiento. Si pensamos así continuamente una y otra vez, podremos evitar las mentes negativas. 제가 신양 하나 신레스 대원 대견레스 대원 되게 주던 데는 심하면 내가 교지 상대 상을다 신양 동행이 좀 믿어가 하나 신레스 대다 동행이 교단처럼 참 상대 네 태워 교지 상대 상을다 당이 뭐이나 상해들이 상말았어. De la misma forma debemos pensar que los demás, igual que yo, desean ser felices y por lo tanto podemos desarrollar el deseo que todos los seres sean felices y tengan también las causas de la felicidad. Y al igual que yo, los seres no desean sufrir y por lo tanto debemos de desarrollar el deseo que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y si conseguimos pensar de esta forma, podremos avertir todos los pensamientos negativos. 자산은 나라도 practice 지기어랬어. 다 최년에 지기어랬어. 나도 진짜 나라도 추서 되나 레네. 참 상로들 규칙 어디 돼 당시 적고요. Nosotros somos practicantes, supuestamente practicamos el Buda Dharma. Entonces, la práctica es venir aquí al centro y tratar de transformar la mente de esta forma. 가야상도 되네 부타라 켜서 시기니 전에다 먼저 겸부치기도 겸부치도가 다 다라 쇼게를 따라 쳐서는 전주 마타가 봐도 켜서 시기 디리네 손데 뒤 판단에 손데 장축스라도 소소의 교육 용수 장 연대 용수 추바지 맞은 거 봐도 켜서 시기 슬라바 제가 직된데 가는 점마다 신시 싸우시다 되나 가서 통도 라렌시다고요. 나도 지금 프랙티스 처음이야 말했어. No solo eso, sino que además decimos tomo refugio en el Buda. Diciendo esto, tomamos refugio. Y esta mañana hemos dicho que a partir de hoy, hasta el momento que alcance la iluminación, voy a tomar refugio hasta alcanzar la iluminación. Yo mismo voy a alcanzar la iluminación. Y alcanzar la iluminación quiere decir eliminar todos los defectos y desarrollar absolutamente todas las cualidades. Por lo tanto, si realmente vamos a practicar, tenemos que practicar con nuestro pensamiento lo mismo que decimos con nuestra boca. Si no, no es una práctica. 메디컬 치료나 프랙티스는 지금도 지금도 다 상으로서 라마나 요가를 세대요. Suso. 사실 전주성 쓰만한 게 나중에 세대요. 그래서 경문에 최 지금도 민도 상문에 최 나루도 민도 상마다 무슨도 세계 쇼야레스. 나는 안지 말하는 초전에 프랙티스 지기가가 초전에 상에 먹고도 스카로 거대는 como masaya lleva. Y los budas y los bodhisattvas son capaces de percibir nuestro pensamiento, son capaces de vernos como si nos tuvieran en sus propias manos, como si tuvieran nuestro pensamiento en sus propias manos, son capaces de ver nuestro pensamiento y saber si realmente estamos practicando o no, si realmente estamos poniendo en práctica aquello que estamos aprendiendo o no. Y si por un lado uno hace como si está practicando, pero por otro lado está lleno de pensamientos y motivaciones negativas, estamos engañando a los budas y bodhisattvas entonces.
Hay personas que, por ejemplo, a la hora de hablar se expresan muy bien. Cuando todo el mundo está mirando, se comporta muy bien, como si fuese una persona muy ética. Por ejemplo, un ladrón. Un ladrón, cuando está a la vista de todos, se comporta de forma muy distinta que cuando está robando. 나도 내려오자. 나 만족 가야겠으나 야와세다 집에 중도 밖에 없어 치기니. 다 대원도 하나씩 시행 대원도 말해. 다 동민도 하나씩 시행 동민도 말해. 제가 그냥 타일 심생 야와던 데 맞아도 동네들 잡아 교지 sab에 세대만 뒤기 너남들 얘기 임발라 야 시작하고 됐어. 공부 오두사 체대바이나 되네. 딱 같이 되었으면 너 공부해라. 차라서. ¿Va? Si por un lado decimos tomo refugio en el Buda, en los Bodhisattvas, por un lado decimos que todos los seres, al igual que yo, desean la felicidad, que todos los seres obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Todos los seres, al igual que ellos, no desean sufrir y que por lo tanto todos los seres se liberan del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Si recitamos esto de boca para afuera, pero después sentimos celos hacia una, somos competitivos con otros, nos enfadamos con otros, esto nos convierte en casi ladrones, como si fuésemos ladrones. 아, 되게 잘 먹고. 세상에서 배 가서 톡톡 있더니 소소센데 소소 마시마시 이렇게 해버렸어. Por eso es tan importante que cada uno trate de familiarizarse y conocer su propia mente. 제가 다음에 시행이 알아서 남편도 지기 싸움부터 그래 입어대 가서 하고 말았어. Porque nosotros no podemos saber qué es lo que están pensando los demás. Sin embargo, los Budas y los Bodhisattvas ven nuestras mentes como si las tuvieran en sus propias manos. Así que no hay forma de mentir, no hay forma de engañarlos. Y por mucho que tratemos de engañarlos, lo único que vamos a provocarles es risa. Van a pensar, pobrecito, mira, están intentando engañarnos. La siguiente estrofa, que está dividida en dos, dice: aunque tu enemigo sea infeliz, ¿qué hay ahí para que estés ufano? Solo el que desees que lo dañaran no ha sido la causa de que fuera herido. Eso está aquí ilustrando la forma de pensar de una persona que dice: es mi enemigo, claro que me alegro si le va mal, claro que me alegro si le hacen daño, y es mi enemigo, me crea obstáculos, por lo tanto, claro que me enfado con él. A este tipo de persona, a este tipo de pensamiento, Shantideva responde diciendo: ¿qué razón tienes para alegrarte del disgusto e infelicidad de tu enemigo? Ello no te beneficia, al contrario, te daña. Por lo tanto, aquí nos dice que ese tipo de actitud, esa alegría hacia el sufrimiento de los demás no te sirve absolutamente para nada. Ese tipo de pensamiento negativo
te daña completamente y no te beneficia en absolutamente nada. Hasta el momento que seas capaz de eliminar por completo este tipo de pensamiento y actitud negativa, de alegrarte del sufrimiento de los demás y de enfadarte por pequeños obstáculos, no vas a conseguir ser feliz. Por ejemplo, si yo me alegro de que los políticos chinos sufran y les vaya mal, y si yo me enfado de los obstáculos que a mí me causan, que a mí me crean, por un lado, ellos no se enteran de que yo me enfado de los obstáculos y de que me alegro de su sufrimiento. Así que, si ellos no lo saben, ¿quién es el que obtiene las desventajas? ¿Quién se ve afectado negativamente por esa actitud? Antes de que fuera el aniversario de la ocupación china, donde hubieron muchísimas manifestaciones, Sangdong Rinpoche dio unas enseñanzas, dio una charla. En esa charla dijo, la manifestación que tiene que llevar... Fue el 10 de marzo, es el día de la manifestación donde se celebra el aniversario de la ocupación de China del Tíbet y en el levantamiento de los tibetanos. Y lo que Sangdong Rinpoche dijo, si vamos a manifestarnos, tenemos que manifestarnos de forma pacífica. No podemos ir a una manifestación supuestamente pacífica y enfadarnos, insultar y hacer todo tipo de cosas, porque entonces ya no es más una manifestación pacífica, sino una manifestación violenta. Y una manifestación violenta no tiene nada que ver con el budismo, va en contra del budismo. Entonces si nos vamos a manifestar, tenemos que hacerlo de forma pacífica, porque nosotros lo que deseamos es paz mental. Los chinos no deben de ser un objeto de nuestro enfado, sino un objeto de nuestra compasión. Y si no nos manifestamos de forma pacífica, a través de esa manifestación vamos a acumular muchas negatividades. También dijo que aunque vayas a la manifestación, si vas a la manifestación con un buen corazón, con una buena motivación, estás practicando virtud y por lo tanto acumulas mérito.
계시 달아래. 되네? 잘안 넣었는데 깨인데 그나 내 빼잖아데. 나 내대요. 개미 비게리야래. 내 개미를 넣었은 게 개미를 간다 그러지. 내가 정말 안 누구야 봤어. Por eso si uno desarrolla, tiene ese tipo de pensamiento dañino hacia el enemigo, hacia alguien que no nos cae bien, es como el ejemplo que acabo de poner de yo y los chinos. Yo estoy aquí y los chinos están allí. Si yo tengo pensamientos nocivos y dañinos hacia los chinos, no nos va a dañar a ellos nada, lo único que daña es a mí. 다들 개미다 맛을 파는 거 쉬셔서. 나 알아서 남편수 집어놨어. 알아서 소스 미가가 지금 두셔 좀 삼삼게나. 그게 내고 말았지. 키라를 소스를 안 넣는 게 알았어. 소스를 내면 내가도 소스 지겨 말았어. Y esto se puede aplicar a la relación entre nosotros. Entre nosotros es lo mismo. Si nosotros desarrollamos un pensamiento dañino, nocivo hacia una persona que nos cae mal, ese pensamiento no daña a la otra persona, solo nos daña a nosotros mismos. Que se quieran sosumiga medio que para no repetir. De la chip. 롱나지 지체되나. 그거는 지 하이고야 뭐 내가 네 말아. 사무소네 무슨 내가 그래. 소소지기야 그랬어. Aunque cogiésemos una foto o un dibujo de la persona que nos cae mal, la pusiéramos ahí, enfrente de nosotros, y empezásemos a insultarla y a decirle cosas dañinas a la persona no se enteraría de nada y no le afectaría en absolutamente nada, solamente uno recibe el daño. 지금 나가 가다 니들 투자 buenos días 라바이나. 야 가오이가 아니야. E incluso con que solamente nos encontremos la otra persona y nos diga de buena manera, hola, buenos días, uno se siente hasta contento y le responde, hola, buenos días, ¿qué tal? 어디래? 저는 쌍년이 그이를 지을 리가 봐. 누가 소 내가 단지 소소는 거. 쌍년 쌍년바 깨진 찌게 소소 쓰니까 박찬년 같이 잡으고도 와. 사람 많이 내지 사고도. Por lo tanto, nuestros pensamientos negativos no dañan para nada a la otra persona, solo nos dañan nosotros mismos. Y de hecho, un solo instante de un pensamiento negativo deja una huella mental muy negativa en la mente y se acumulan muchos karmas no virtuosos. 진짜 나는 쓴나 시디 슬라기야. 시디 쓴나 시디 타고 요래. 쓴나 시디 쓰디 상반년마다 받은 돈에 타고 그러면 도지게 상반년마다 화를 쳐대는 쓴나 시디 거의 지나는 쓴나 시디 그것도 가서 나오는 요해요 말이야. Hablamos de la paz mental, de alcanzar algún tipo de paz mental, pero para poder tener paz mental, la paz hay que cultivarla, y para poder cultivar la paz mental, primero hay que eliminar todos esos pensamientos negativos, porque si estamos dándole vuelta a cosas negativas todo el tiempo, por mucho que nosotros estemos repitiendo constantemente, quiero paz mental, la paz mental no surge. Por eso todo depende de la mente, todo depende del pensamiento. 소소 니가 소소 장랍지 송대야 되라 되네 캬 니가 잘 송지가 말이스 되네 니가 어째서 이 말이스 때 다송서 이 말이스. Si uno está aferrándose a la idea de que esa persona me cae mal, esa persona es mi enemigo, es algo totalmente incorrecto, porque una persona, un ser, nunca puede ser un enemigo realmente. O sea que el aferramiento a esa idea de esa persona siendo mi enemigo es incorrecta. 지난게 선배 나라네 콩아 차이 콩아 막 거기면서 성질을 가서 쉬우신 길이여 봐야네 네 네가 가르친 게 됐어 쏠는 게 됐어. Si aferrándonos a esa idea estamos pensando todo el tiempo,
él es mi enemigo, no me gusta, me cae mal. Ese tipo de pensamiento, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Eso realmente solamente nos daña. Que sí, me shonda jele que este sheba y na kiranga, más de la cagmento, tiene trañe, o con ducarasa, la peba y na. Me shonda de kiranga, y ahora se engaña la verbe, y era malas. Y si nosotros fuésemos a contarle todo esto a otra persona y le contásemos, es que esa persona es mi enemigo y me cae súper mal y no me gusta absolutamente para nada, ¿acaso la otra persona que nos está escuchando va a pensar, uy, qué bien esta persona, qué buena es esta persona? ¿Quién va a pensar eso? Nunca va a haber nadie que piense en base a eso que estás diciendo lo buena persona que eres. No solo eso, sino que la persona que te está escuchando va a pensar, uy, tengo que tener cuidado con esta persona, porque si estás diciendo eso de ella... Por lo tanto, muchas de nuestras formas de pensar son totalmente erróneas, son equivocadas. Pero ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta que esas formas de pensar están equivocadas. Pero tenemos que aceptar que esos tipos de pensamientos son erróneos. La primera parte de la estrofa 88 dice, e incluso si sufre como deseabas, ¿de qué tienes que estar alegre? Aunque uno deseando el daño de la otra persona, deseando que la otra persona experimente un problema, que sufra, si ese deseo se cumpliese y la otra persona sufre, ¿eso de qué te sirve a ti? ¿En qué te beneficia que la otra persona sufra? Las siguientes dos estrofas dicen, si dices, me sentiré satisfecho, ¿cómo podría haber algo más despreciable que eso? El anzuelo lanzado por el pescador de los conceptos perturbadores es insoportablemente afilado. Cuando sea enganchado en él, seguro que seré cocinado en las calderas de los guardianes del infierno. Primero aquí está ilustrando el tipo de pensamiento que tiene una persona que dice, él es mi enemigo, por lo tanto, si él sufre, mis deseos se verán cumplidos. Una persona que piensa así tiene que saber que todos sus problemas, todas las complicaciones que experimenta en su vida surgen precisamente debido a esos pensamientos negativos. No solamente eso, sino que si no contrarrestas esos pensamientos negativos, tendrás que tomar un renacimiento en los infiernos y experimentar los sufrimientos que ahí existen. Por ejemplo, un pescador. Un pescador, cuanto más pesque, cuanto más pescados tenga, más contento está.
O sea, cuanto más consiga matar, más feliz está. 다들 초치네 알아도 총 기계 제제 와 초치네 tipo 가서 사겨서 와 Por un lado, esa persona está contenta porque puede conseguir dinero, porque tiene que negociar y consigue dinero a través de la venta de esos pescados. Pero por otro lado, acumula muchísimas negatividades. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Al pescar se acumula negatividad o no? De la misma forma, no tiene por qué ser un pescador, también hay otro tipo de personas, como ganaderos, por ejemplo, o personas que tienen gallinas, que también acumulan muchas negatividades matando a estos seres. Y en España, especialmente, no sé si se dice ganadería en cuanto a los cerdos, pero las personas que crían cerdos para luego comerse el jamón. Y estas personas, los criaderos, las personas que crían cerdos, cuanto más cerdos tengan y más puedan matar, más contentos están. Si realmente nos sentimos satisfechos con este tipo de acción, si a través de esta acción nos sentimos satisfechos con el daño que causamos, eso resultará en un sufrimiento posterior impresionante. Algo incluso más terrorífico que esto es durante una guerra, lo que sucede durante una guerra. En una guerra, cuantas más personas consigan matar, mejor, se considera mejor. Por lo general, es cierto de que todos los seres desean ser felices y que ningún ser desea sufrir. Pero de entre todos los tipos de seres que existen, los humanos tienen un estatus especial. Y si encima nos gusta matar, sentimos gusto y alegría matando a otros seres, es mucho peor. Matando a otros seres humanos es mucho peor. Vosotros habréis escuchado de lo que sucedió hace una semana en Nueva Zelanda. ¿Cuántas personas ha matado ese terrorista? Y ese terrorista lo hizo además con el pensamiento de convertirse en famoso, de ganar notoriedad. Tendrlo ahí.
al de Tendré con Lapsa. 콜라사 코드도 대도와 코드도 대요 다 코 모두 되는 거 세게 무슨 통 단디 코디롱 롱라데 스테네스 이제 유지치 되도와. Una de las razones que este terrorista dijo que dio por las cuales iba a matar a todas estas otras personas era porque durante los atentados que hubieron aquí en las Ramblas de Barcelona, que una persona iba en un coche y trató de atropellar todas las personas que pudo, ese terrorista estaba ahí en Barcelona y al ver ese evento, presenciarlo, se enfadó y se aferró a ese enfado y esa fue una de las cosas que lo motivó luego a cometer este acto. No sé si quizás si era su novia o una amiga suya que estaba ahí con él, no sé si falleció en ese atentado aquí en Barcelona. Porque él dejó un escrito, dejó una carta y dentro de esta carta explicaba su motivación y todo esto estaba explicado dentro de esa carta. Pero realmente, pobrecito, si lo pensamos, ¿qué relación tenían las personas que él mató y las personas que cometieron el atentado aquí? No tenían nada que ver las unas con las otras. Es un pensamiento, el tipo de la forma de pensar de esta persona es realmente retorcida, es realmente dañina. Eso es lo que puede provocar ese tipo de aferramiento al enfado. Y realmente ha echado a perder toda su vida, ha echado a perder la vida de muchísimas personas y él mismo ha echado a perder su propia vida. Se ve que durante muchísimos años él se quedó con ese pensamiento en la mente y estuvo dando vueltas y vueltas hasta que creó todo este plan para matar a todas estas personas. Por lo tanto, es la mente la que crea todas estas cosas, todos estos pensamientos negativos que tenemos. Y este tipo de personas con este tipo de mente son los que luego renacerán en los infiernos. Si no, ¿qué tipo de personas, aparte de esta, renacerían en los infiernos? Y realmente estas acciones son terroríficas en sí por el resultado que nacerá de esas acciones. Las siguientes estrofas dicen: el honor de la alabanza y la fama no se convertirá en mérito ni en salud, no me dará fuerza ni me librará de enfermedades y tampoco me proporcionará ninguna felicidad física. Si fuera consciente de lo que tiene significado para mí, ¿qué valor encontraría en estas cosas? Aquí en esta estrofa está explicando una situación donde hay alguien que nos quiere elogiar o que nos elogia, pero hay otra persona que obstaculiza el que nosotros seamos elogiados. Y lo que esta estrofa dice es que no es correcto enfadarse con esa persona que obstaculiza los elogios.
제가 결혼을 시행시게 동안 중에다 결혼 깨다 친구를 주다 지 이마 이내야 뒤를 니무지 않도 Sin embargo, si realmente lo pensamos, el ser elogiado, el ser famoso, el ser querido por los demás, eso en sí no tiene ninguna esencia, no tiene ningún significado, no es significante. 내가 거기도 없어요. 때문에 되게 통통 계절했어. Y si alguien dice, es que a mí me gusta que me elogien, la perspectiva que tiene esa persona es una perspectiva muy a corto plazo. Porque esos elogios no pueden conseguir tu objetivo último por ti. A partir de esos elogios, tú no vas a alcanzar la paz mental. Porque para alcanzar la paz mental tenemos que destruir las formas de pensar negativas, los pensamientos negativos. Con un poco de simplemente alegría mental no vamos a alcanzar la paz mental. 제가 나라 때가 지내지다 나랑이 작았으면 소소히 민가들라 이게 제생해지요나 내가 공 내가 내가 미가와 쳐다치 야 고녀를 지시기였어. Pero hay personas que dicen, claro que me siento disgustado si alguien obstaculiza el que me elogien, si alguien obstaculiza el que yo pueda ser famoso, el que yo sea honorado. 제생 나라도 쳐가지는 바이나 뭐네지 가서 레제텔라면시 근데 야세는 쳐봐라 이지 경주 지게지 있는서 보다 쳐봤으면 되더라 뭐다 dindir지 임바이나 되게 결혼을 너무 속도만 생긴다 때문에 슈라다 그냥 미리 약고래 세겐식다 지기 민게라시 버지 되게 장데 되게 좋아한다. Y con más razón si uno es un practicante, una persona que practica algún tipo de religión, un practicante de Dharma, una persona que acepta la existencia de ley de causa y efecto, una persona que ha tomado refugio en el Buda y los Bodhisattvas. Eso es realmente lo que es un practicante, ¿verdad? Pues un practicante no alcanza su objetivo a través de meramente elogios, de recibir elogios y de crearse y de ser renombrado. A partir de esos elogios y de hacerse un nombre, uno no acumula nada de mérito. La vida no se alarga. Tu cuerpo no se hace más fuerte. Ni siquiera puedes experimentar placer físico a partir de esos elogios. Quizás a partir de esos elogios lo único que suceda es que aumente tu miedo. Así que no sirve para nada. Este no es el camino hacia la paz mental. ¿Cuál es el objetivo que deseas alcanzar? Alcanzar la felicidad y eliminar el sufrimiento. Pues este camino no es el camino hacia ese objetivo. Nosotros tenemos que ser capaces de analizar e investigar si algo en específico es aquello que nos lleva hacia la felicidad
y hacia la eliminación del sufrimiento. Si algo en específico, si un camino en específico es capaz de llevarnos hacia la paz o no. Porque la práctica del Dharma es algo que se practica desde lo más profundo de la mente. Es algo que además está en armonía con la realidad. No es algo que simplemente se haga a la ligera. Nos tomamos un descanso aquí.